Lunes 23 de marzo de 2023, muy buenos días, bienvenidos. Hoy en contacto directo Fernando Villavicencio, asambleísta independiente, presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Se cae o no el juicio político al presidente de la República? La suspicacia ronda los errores de buena fe. Algunos legisladores empiezan a dudar de que existan los 92 votos para una eventual censura y destitución. Lo vamos a revisar. También nos acompañará Mario Ruiz, asambleísta de Pachacutic, nuevo jefe del bloque legislativo. Pachacutic y la CONAIE tuvieron ayer su convención y hay definiciones en cuanto al juicio político. ¿Se va a unificar Pachacutic en la asamblea? También están por renovarse las autoridades del CAL. ¿Eso pesará a la hora de poner los votos para el juicio político? Lo examinaremos. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Y resulta que la verdad es que nadie se imaginó que la estulticia se fuera a hacer carne, a ensañarse con un grupo de legisladores, quienes más allá de la abierta manifestación de ese anhelo por destituir al presidente de la República, han demostrado que el nivel de algunos legisladores está muy, pero muy por debajo de lo que les dice cada mañana su espejo. Porque una cosa es no saber y otra muy distinta, hacer alarde de ello. Por eso fue que los calificaron de analfabetos constitucionales, alguien que apenas fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en lugar de aprender, insisten en el error. Tanto que ya hasta parece sospechoso. Vamos a hablar del juicio político al presidente de la República con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenny, un saludo al país. Con esa introducción ya me da vergüenza ajena estar aquí. Fernando, quienes impulsan este juicio político han hecho del error su bandera y ahora resulta que van a completar y no a corregir supuestamente un documento que fue validado por la Unidad Técnica Legislativa, que tampoco se dio cuenta de las equivocaciones, demostrando pues que esa platita está botada, que hay sueldos que en la Asamblea se están pagando por gusto. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Fernando? Primero, Lenin, permítame hablar, ojalá pueda hacerlo, a nombre de varios legisladores que no somos parte de esta estructura de conspiración y de golpe constante, y tampoco vamos de rodillas a defender a un gobierno que ha pecado de indolente, de incapaz y que ha sostenido la corrupción de otros gobiernos. Quiero representar esas voces independientes que cuestionamos esta conspiración constante porque estamos frente al cuarto intento de destitución del presidente de la República. Y permítame levantar una premisa básica. Yo desprecio a los políticos y a las autoridades y a los parlamentarios que hablan de política y divorcian o se divorcian del derecho. El Parlamento ecuatoriano es la catedral de la democracia, de la ley y del respeto. Lo que tiene que hacer un político y un legislador es honrar el derecho. Yo no concibo, estimado Lenin, ecuatorianas y ecuatorianos, que un legislador diga, se atreva a decir que este es un juicio político y que muy poco tiene que ver aquí el derecho. Déjeme decir esto. Quienes piensan así hacen de la política un negocio y están muy cerca del golpe de Estado. Fernando, lo que estamos viviendo, y coincido con usted. Sí, Lenin. Sí, qué raro, porque son errores, es lo que se ha expuesto, que errores de humanos se han justificado algunos legisladores, entre ellos el ponente Pedro Zapata del Partido Social Cristiano. Más tarde saldrán a decir seguramente que echando a perder se aprende. ¿Cómo procesa o cómo debemos procesar los ciudadanos este tipo de argumentos? Cuando un legislador entra al Parlamento, debe llevar de la mano la Constitución de la República y no para guardarla. Y que es el Nuevo Testamento, la Biblia y el Nuevo Testamento, la ley orgánica de la función legislativa. Yo no soy abogado, tampoco soy poeta, pero me gusta la poesía. No soy abogado
aprendo derecho y tengo buenos asesores. La Asamblea Nacional tiene centenares de asesores, abogados que ganan plata del pueblo ecuatoriano. Los legisladores tienen que esforzarse. Si no estudiaron antes, estudien ahora y no permitan que el Parlamento ecuatoriano haya llegado al nivel de ser una escuela de analfabetos constitucionales y de una bestialidad jurídica. Yo debo ofrecer disculpas al pueblo ecuatoriano por lo que hacen algunos de mis colegas. Ahora, Vea Fernando, usted ha planteado, vamos a esos errores. Sí, Mire justo usted, quería preguntarle sobre estos errores que a criterios de algunos son pequeñas cositas que incluso la propia Corte Constitucional podría terminar corrigiendo. Y yo le quiero preguntar, Fernando, si esos pequeños errores, si esas supuestas pequeñas cositas pudieran terminar luego afectando el resultado del dictamen de admisibilidad que debe salir de la Corte Constitucional. el legislador que confunde y que no lee la sección tercera, subrayado, de los juicios políticos para los ministros de Estado y autoridades similares o inferiores, y la sección cuarta, subrayado para ciegos, del juicio político al presidente y vicepresidente de la República. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Invocan el artículo 80 de procedimiento del juicio político, que está relacionado con los juicios políticos a los ministros de Estado. Y mire usted que cuando ellos, me refiero a los acusadores, se dan cuenta del error, del lapsus calami, y piden enmendar el error, cometen otro error. Si la Cámara me ayuda, este es el documento firmado por la asambleísta Viviana Veloz. Para corregir el error de haber incorporado el artículo 131, que hace referencia a los juicios a los ministros de Estado, invoca el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, se muerde la lengua, y esto que voy a mencionar es gravísimo. Dice aquí textualmente: dicho pedido lo fundamentamos en el artículo 80 de la Ley Orgánica, reitero, no entra, y en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional en el caso número 0038-09-EP. Y veamos de qué se trata esa sentencia de la Corte Constitucional, si me ayuda la Cámara. Es una sentencia que nada tiene que ver con el caso en debate y en discusión. ¿A qué se refiere esta sentencia de la Corte Constitucional? Una sentencia a favor de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados. Este es el nivel de bestialidad jurídica. Aquí está clarito. Esta es la sentencia de la Corte Constitucional que invoca a la asambleísta Veloz para pedir el cambio, Fernando, la modificación del artículo 131 al 129. Siendo que la Corte Constitucional realiza un control reforzado del primer filtro de admisibilidad del juicio político contra el presidente de la República, así lo ha señalado la propia Corte en sentencia, lo cual constituye jurisprudencia, esto significaría que las actuaciones del Consejo de Administración Legislativa, en donde se han ventilado todos estos errores, pues tendrán que ser analizados, y con ello el juicio estaría caído. Voy a decirlo de entrada, y yo he sustanciado 14 juicios políticos en la Asamblea Nacional. Este juicio nació muerto. Repito, este juicio nació muerto. Vean la bestialidad jurídica que hicieron, violando el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como ya la inteligencia académica de este país, a la cual debo agradecer, externa a la Asamblea, obviamente, ilustró a los honorables asambleístas, invocaron el 88, y en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa jamás señala que el CAL debe enviar la solicitud de juicio político a revisión de la Unidad Técnica Legislativa. Eso marca el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expresamente para juicios en contra de ministros, si me permite Lenin. Dice claramente: una vez conocida
la solicitud, el Consejo de Administración Legislativa requerirá un informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad Técnica Legislativa. Lo que no está escrito en derecho público no se puede hacer. Y aquí está el informe del coordinador de la Unidad Técnica Legislativa. Es decir, le pusieron a un abogado que entró a la Asamblea como asesor del asambleísta social cristiano Luis Almeida y que ahora es el coordinador de la Unidad Técnica Legislativa para que le dé haciendo el trabajo a la Corte Constitucional. Y este señor abogado Jorge Sosa Mesa fue nada más y nada menos, Lenin, que abogado del mayor narcotraficante de este país, alias Gerald, extraditado a los Estados Unidos, la mano derecha del Chapo Guzmán. Fernando. A ese abogado le pusieron a revisar la constitucionalidad o no de la solicitud de juicio político. Lenin. Ahora, Fernando, hay cosas que están cambiando y llama la atención que de repente en el Partido Social Cristiano empiecen a abrir el paraguas y a decir que más allá de cualquier cosa ellos creen que no habría los 92 votos para censurar y destituir a Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que cambió de repente? Es que toda esta impresentable conducta de los legisladores, como usted acaba de decir en la presentación, hasta da o hace pensar mal. El presidente Guillermo Lasso, con esta bestialidad de errores, con esta catedral de errores y analfabetismo, no necesita defensa. Y eso que aún no hemos pasado, Lenin, a analizar las acusaciones de fondo con los errores garrafales de presentación, invocando artículos del Código Orgánico Integral Penal que fueron reformados el año 2021. Me refiero al 278 sobre peculado y el 281 sobre concusión. Y permítame ahí sí llegar al tema de fondo, porque ellos se refieren y quieren hacer un parangón entre el informe de admisibilidad presentado por la Corte Constitucional para el juicio al ex vicepresidente Jorge Glass. Sí, aquí está la sentencia, el pronunciamiento, el informe de la Corte Constitucional. Y mire, estimados amigos de Lenin, lo que dice. En relación al caso Odebrecht, de los elementos aportados, se podría establecer la existencia del delito de cohecho. Pero delito de cohecho, ¿por qué? Porque el señor Jorge Glass estaba preso. A la fecha en que la Corte Constitucional emite este informe de admisibilidad, el señor Glass estaba preso, estaba sentenciado. Y miren las pruebas que califica la Corte Constitucional. El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el aporte o los pagos de sobornos de más de 33 millones de dólares de la compañía Odebrecht, un laudo arbitral en firme en los Estados Unidos en el caso Kaminovska, donde se confirma el pago de recursos económicos a alias Vidrio. La participación de Alex Bravo Fernando. Y otros funcionarios ya sentenciados para esa fecha. Aquí se pretende juzgar al presidente de la República, Lenin, con audios no periciados, publicados en redes sociales y en un portal. Y algo más grave que voy a denunciar aquí, el caso de Flopec, que es supremamente importante, estimado Lenin y ecuatorianos. La piedra central, la pieza central, la corona de las acusaciones de estos honorables legisladores es el caso de Flopec, la contratación de buques a través de una empresa pirata que se llama Amazonas Tankers. Y esto es muy importante para que el país sepa. Es decir, ¿de qué le acusan al presidente Guillermo Lasso? De que el presidente Guillermo Lasso, conociendo de que estos contratos son lesivos para el país,
permitió que los mismos sigan. Estos contratos no fueron firmados en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, sino en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ahora, Fernando, pero si está tan mal planteada la acusación, tanto que usted dice el presidente Lasso no necesita de defensa, ¿por qué aparecen estas sospechas? Y usted ha señalado que por cada error que se comete en este juicio político, un delincuente sale libre, en clara referencia a la desaparición de María de los Ángeles Duarte y a la excarcelación de Pablo Romero, insinuando o diciéndolo directamente que hay una suerte de pacto de entendimiento entre el gobierno, el correísmo y el Partido Social Cristiano. ¿Eso está pasando? Es que si no hay un entendimiento, aquí hay una maldición en contra del país. Los ecuatorianos están absortos viendo cómo los pocos delincuentes de cuello blanco que ingresaron gracias al trabajo de investigación periodística, ahora están saliendo por la puerta de adelante o por la puerta de atrás. Lo que acaba de pasar en las últimas horas, gracias a un informe del SNAI, sacan en libertad a Pablo Romero, quien manejó la persecución en contra de ciudadanos, periodistas y oposición en este país, y está acusado nada más y nada menos, sentenciado por secuestro al señor Fernando Balda. Hace pocos días acaba de escaparse muy sospechosamente de la residencia del embajador argentino, la señora María de los Ángeles Duarte. Alexis Mera está libre, Jorge Galaras está libre. Es decir, aquí la sociedad ecuatoriana es testigo de cómo un gobierno facilita la libertad, porque no me vengan a decir que el SNAI no es controlado por el gobierno. Está facilitando la libertad de estos delincuentes peligrosos, delincuentes políticos y delincuentes, mientras el país se cae a pedazos. Fernando, mientras el gobierno no hace nada, el país y el sicariato y la violencia y el terrorismo y el crimen organizado y el narcotráfico y el desempleo y la pobreza y la falta de salud y la falta de educación, mientras el gobierno y la oposición se conspiran y mientras aquí se pretende dar un golpe de Estado. Por eso vamos a ver qué pasa en los próximos días con este juicio político. Ahora resulta, que a mí Fernando, al menos ya me genera dudas. Resulta que no solamente se va cayendo esta argumentación del juicio político contra el presidente, sino que también se caen las acusaciones contra otros funcionarios del régimen. El juicio político contra Diego Ordóñez, propuesto contra Diego Ordóñez, Paola Flores y Patricio Carrillo, está tambaleando. Resulta que se quedó sin interpelantes. ¿Y qué van a hacer ustedes ahora en la comisión? Porque ese asunto no está normado. Antes de pasar a eso, esto es importante, no cerré el tema anterior de Flopec. Se le acusa al gobierno del presidente Lasso de provocar pérdidas y ganancias injustificadas a Amazonas Tankers. Pero ¿quién emitió el informe a favor de Amazonas Tankers? La asambleísta Mireya Pazmiño. Ella, la acusadora de Guillermo Lasso, dice que los mejores contratos suscritos durante el gobierno de Moreno y que se mantienen durante el presidente Guillermo Lasso son los contratos con Amazonas Tankers. ¿Con qué calidad ética la asambleísta Mireya Pazmiño puede condenar o cuestionar al presidente Guillermo Lasso si ella está diciendo que esos son los mejores contratos? Y respecto a lo que me está preguntando finalmente, sí, yo soy de los primeros sorprendidos, porque el juicio planteado en contra de Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores nació igualmente muerto. El CAL, en forma sospechosa, remitió el expediente a la Comisión de Fiscalización con 33 firmas, cuando la ley orgánica establece un mínimo de 34. Dijeron que se les ha dañado el rodillo del escáner. Por Dios, ¿cómo podemos permitir eso en un país que la Asamblea Nacional, que gasta millones de dólares en viajes y asambleístas, no tenga para cambiar un rodillo? Fernando. Ahora estamos frente al retiro de las acusaciones, no tenemos pruebas, no tenemos testigos, no tenemos nada, y en las próximas horas tomaremos una decisión respecto a este juicio. Si la Corte Constitucional viabiliza el juicio político contra el presidente de la República, ese juicio deberían conocerlo ustedes en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, hay voces que dicen que, como usted es cercano pues al presidente Lasso, mejor sería quizás mandarlo a otra comisión. ¿Eso tiene fundamento legal o necesariamente es la Comisión de Fiscalización donde se tendría que tratar este tema? Cercano al presidente después. Esta es la ley y es la ley, ¿sí? Esta es la ley orgánica de la función legislativa. Es la Comisión de Fiscalización
la que debe conocer y sustanciar el juicio político si la Corte Constitucional no se deja contaminar por el analfabetismo parlamentario. ¿Dándole prioridad al juicio al presidente de la República o resolviendo primero los juicios que están pendientes? De eso no dice nada la ley orgánica, pero entiendo que debemos asumir apenas llegue el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la Comisión de Fiscalización? Aquí viene el tema fuerte, porque ahora sí vamos a valorar las pruebas. Y no es que con audios publicados en redes sociales, estimado Lenin, nosotros vamos a considerar eso como pruebas. Aquí tienen que venir pruebas periciadas. Esos audios donde habla Cherres, donde habla Luque, tienen que venir periciadas. Informes certificados, no audios que se publican en redes sociales. Esas no son pruebas, estimado Lenin. Fernando Villavicencio, asambleísta independiente, presidente de la Comisión de Fiscalización. Gracias por acompañarnos, Fernando, hoy aquí en Contacto. Buen día. Directo. Buenos días. Y al volver, Mario Ruiz, asambleísta de Pachacutic, es el nuevo jefe de bloque. Las definiciones de esta organización política y también de la CONAIE sobre el eventual juicio político al presidente. Ya regresamos. La bancada legislativa de Pachacutic votó a favor del informe de la Comisión por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, el Gran Padrino, aquel al que el gobierno calificó de mamotreto. Luego, a la hora de respaldar la solicitud de juicio político, solo fueron 5 los legisladores de Pachacutic quienes suscribieron el pedido. En las últimas semanas ha habido criterios distintos de los integrantes de este importante bloque y sus votos van a ser sin duda determinantes para el futuro de Guillermo Lasso si la Corte Constitucional viabiliza este proceso de fiscalización. Y vamos a hablar de definiciones con Mario Ruiz Jacome, asambleísta de Pachacutic por Imbabura, recientemente designado como jefe del bloque legislativo. Buenos días, Mario, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo cordial y respetuoso a toda la distinguida audiencia. Un abrazo fuerte al pueblo ecuatoriano. Mario, empecemos con los respaldos a la solicitud de juicio político. ¿Por qué solo hubo 5 firmas de asambleístas de Pachacutic a favor? Porque son algunos colegas que tal vez no estuvieron en la sesión de bancada en la cual nosotros decidimos no respaldar pues una demanda patoja, dijimos nosotros desde un inicio, y que nosotros aclaramos al país que no es que estamos en contra del juicio político a Guillermo Lasso. No, estamos en contra del amarre, de la trinca, del tongo, para primero hacer una comisión. Mario, lamentablemente acabamos de perder el audio. Vamos a corregir ese pequeño pero importante problema técnico antes de continuar con la entrevista, ya que está haciendo señalamientos que sin duda son de interés nacional. Antes de volver con el asambleísta Ruiz, quiero recordar que ayer en el Consejo Político de Pachacutic se resolvió que sí se va a apoyar el juicio contra Guillermo Lasso, es decir, que van por la censura y por la destitución del jefe de Estado. ¿Me confirman si ya estamos con el asambleísta Ruiz? Bueno, estamos todavía en los cambios técnicos para poder escuchar cuáles son los argumentos que sustentan esta posición de respaldar el juicio político, aunque la demanda la ha calificado Mario como patoja. ¿Qué pasó? ¿Qué los hace cambiar de opinión? O explíquenos cuál ha sido la evolución de una demanda patoja a respaldar el juicio político, tal como lo resolvieron ayer en el Consejo Político de Pachacutic. No. A ver, primero, no hemos respaldado como bancada ninguna demanda de ese tipo. Fueron 5 compañeros que están actuando fuera de las líneas de la bancada y que firmaron posiblemente sin ni siquiera leer esa demanda que nosotros acusamos desde un inicio, una demanda que es totalmente errada y que tiene errores de forma y de fondo. Y no porque no sepan. ¿Quién les va a creer que no saben hacer una demanda? No, señor, es porque hay un amarre, una trinca desde un inicio. Primero, para sacarle a Pachacutic de la comisión multipartidista que investigó este caso del Gran Hermano. Le sacaron de Pachacutic. Si Pachacutic hubiera estado en esa comisión, no hubiera permitido que se investigue encimita nomás solo la corrupción de ahora y no la corrupción de antes.
y ella fue electa por Pachacutic. Ella fue expulsada de la bancada de Pachacutic hace 4 meses. Ella no actúa con Pachacutic, ella hace los mandados de UNES. Entonces, ella no ha sido designada a ningún momento por la bancada de Pachacutic. Pachacutic no estuvo ahí. Si Pachacutic hubiera estado ahí, no se hubiera hecho un informe como se hizo. Primero, solo encimita y sin ver la corrupción que venía desde antes, desde el gobierno de Correa, Moreno y ahora. Nosotros siempre dijimos, aquí se tiene que acusar a los corruptos de antes y a los corruptos de ahora. ¿Y qué resolvieron ayer, Mario? ¿Qué resolvieron ayer en el Consejo Político? ¿Van o no van a votar ustedes, si es que llega a pasar el filtro de la Corte Constitucional, votarían ustedes por la destitución de Guillermo Lasso? Sí, señor. Nosotros hemos dicho desde un inicio, vea, aquí hay un amarre para hacer una demanda como esa. Y nosotros esperamos que la Corte Constitucional aplique el principio iura novit curia y llame o mande el juicio político a la Asamblea Nacional para ahí sí demostrarles quiénes están con el gobierno y quiénes están en contra, porque los que dicen que están en contra del gobierno tienen ahí compromisos. Si la demanda que está mal hecha y que ayer fue rechazada por el CAL, por sus propios compañeros, no es una demanda hecha al azar, no es una demanda que entre 47 legisladores de la revolución, con 15 de la no revolución, más 10 empleados ahí hicieron mal. No, eso es premeditado. Y contra eso está Pachacutic. Pachacutic dijo, estamos en contra del amarre y la trinca para que se vayan los prófugos de la justicia a cambio de que se haga una demanda que no pase en la Corte Constitucional. Pero es la Corte Constitucional la que va a definir. Ellos, técnicamente, nosotros como abogados podemos tener un criterio, pero son los jueces de la Corte Constitucional los que harán los análisis respectivos y mandarán, Mario, con el informe de admisibilidad o no con el informe de admisibilidad. Y si hay un informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, ahí estarán los votos de Pachacutic. Lo que no van a estar los votos de Pachacutic es para esos amarres entre correístas, lacistas y socialcristianos. Para eso no. Mario, para que... ¿Cuántos son los votos que tiene Pachacutic en este momento? Porque llegaron 27, pero de a poco se han ido desgranando. ¿Cuál es el número real del bloque de su organización política? Bueno, el día 21 de marzo, justamente celebrando el Mushugnina, el inicio del año andino, la bancada ha tenido el honor de darme ese honor de designarme como jefe de bloque con 20 votos que estaban allí en la reunión. 2 faltaron, es decir, nosotros 22 votos, nosotros estaríamos uniendo con la nueva coordinación de bancada y para futuros procesos de legislación, de fiscalización. Dijimos nosotros el momento en que nos designaron, abrimos las puertas a todas las fuerzas políticas para sacar adelante este país. Extendemos la mano al gobierno, al correísmo, al Partido Social Cristiano, a la Izquierda Democrática, a los independientes, para hacer leyes para las grandes mayorías, para defender el agua, la vida, la tierra, a los usuarios del sistema financiero, a la mayoría, a las mujeres, a los jóvenes. Para eso, aquí están los votos de Pachacutic. Mario, y estarán ¿van a buscar siempre ustedes espacios en el CAL en el nuevo periodo legislativo? Se tiene que reorganizar administrativamente la Asamblea el próximo 14 de mayo y los votos a favor o en contra de Guillermo Lasso dependerán un poco de los respaldos que ustedes tengan para ocupar ciertos espacios en la Asamblea. Bueno, el CAL, la ley de la función legislativa establece que cada bancada tiene que designar un miembro en el CAL. Nosotros somos la segunda fuerza política en la Asamblea y en el país. Y tiene todo el derecho Pachacutic de tener autoridades en el CAL y en las autoridades de la Asamblea Nacional. Mario Ruiz, asambleísta de Pachacutic, jefe de bloque de esa organización política, gracias por acompañarnos hoy, brevemente, en contacto directo. Ya habrá momento para abordar temas de interés nacional con un poco más de tiempo. Gracias, Mario Ruiz. Muchas gracias a usted, Lenin, por la entrevista. A esta hora en Quito se registra lluvia moderada y el tráfico vehicular complicado de siempre. Guayaquil con el agua hasta el cuello y sin transporte público. Se perfecciona el caos. Continúan las noticias aquí en Ecuavisa.